Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a los talleres a las comunidades de Para la Naturaleza. Este es el curso de agroecología familiar y comunitaria que está dirigido por el recurso que nos acompaña en esta sección final de preguntas, el ingeniero Medardo Naranjo Valdés, y también nos estará acompañando en esta última sección de preguntas de los talleres 10, 11 y 12, comenzando con el ofrecido el pasado 12 de agosto del 2021 sobre ecotecnias adaptables a los huertos comunitarios. Vamos a estar discutiendo distintas preguntas y respuestas y Salvador Colemantío también nos va a estar aportando distintas información a estas preguntas. Así que si quedaron dudas y preguntas, nosotros las estuvimos recogiendo todas, pero si quedaron dudas o preguntas adicionales a las que ya hemos discutido hasta este último momento, les invitamos a que puedan seguir comunicándose con nosotros a través de la página de Para la Naturaleza y a través de los correos electrónicos sobre agroecología, que es info.agroecología@paralanaturaleza o pln.org. Buenas tardes a ambos. Buenas tardes. Buenas tardes, Ivette. Buenas tardes al público. Saludos. Gracias a todas las personas que han estado aportando a estos talleres a las comunidades de Para la Naturaleza, y quiero agradecer en especial a Oriental Bank y también a todas las personas que han estado participando continuamente desde los talleres a las comunidades 1, 2 y ahora en el tercero, y han estado también comunicándose con nosotros directamente, ¿verdad? También a las comunidades de Culebra y a las comunidades de Ponce y de Ciales, quienes han estado reuniéndose comunitariamente para recibir esta información y para compartir con todos los miembros de la comunidad que han estado interesados en este tema. Les invitamos a que continúen pendientes de las plataformas de Para la Naturaleza a través de YouTube, a través de Facebook y a través también de Instagram, y los talleres virtuales a través de Zoom para futuros talleres que podamos tener. Así que no se vayan, ¿verdad?, de lo que son las redes. Ahí nosotros vamos a estar compartiendo mucha información adicional sobre lo que es agroecología y temas relacionados. Les dejo con Medardo. Si quieres, bueno, podemos pasar a la pregunta directamente. Sí, creo que sí. Podemos abordar las preguntas. Ya los talleres fueron impartidos. Vamos a contestar las preguntas en estos momentos. La primera pregunta que tenemos sobre el tema 10 es cómo se evita que insectos se acerquen al producto, como hormigas, por ejemplo. ¿El calor es suficiente? Bueno, sobre los insectos y su incidencia en distintos productos. En el taller número 9 de manejo agroecológico de plagas, pues se abordaron bastante, se abordó con bastantes ejemplos, ¿no? Las posibilidades que pueden existir en cualquier escenario productivo, en cualquier vivienda, en cualquier casa, de producir biorrepelentes para distintos insectos. Estos biorrepelentes se pueden hacer a través de biofermentados de distintas plantas con características alelopáticas repelentes. Y estos bioproductos, que repetimos, es de muy fácil elaboración porque es un proceso de biofermentación en un medio acuoso sin ningún otro ingrediente, es una fermentación simple en agua, pues tienen esas características porque en el proceso de fermentación se van a desprender moléculas que van a pasar al agua, unas en forma soluble y otras no disueltas en el agua, pero sí presentes ahí en esa dilución, que tienen efectos repelentes, que no van a eliminar el insecto como tal, pero sí van a crear condiciones para que el insecto no llegue al área donde se aplica, sea esta una planta, sean productos agrícolas, como pueden ser granos, por ejemplo, de distintas semillas, o un área determinada que sea donde se asperen estas sustancias, estos biorrepelentes, pues van a evitar que lleguen distintos tipos de insectos. Existen para las hormigas, no es el calor una solución, porque bueno, el calor, o sea, para generar el calor, pues debe consumirse algún combustible en este caso, ¿no?
a no ser que se esté utilizando el calor de la radiación solar. Y no es muy viable, pues, hacer sistemas de control de insectos a través de sistemas que tengan que generar la combustión de, de algún, de algún producto, en este caso de hidrocarburos, para crear la fuente que va a repeler el insecto, ¿no? Es mucho más lógico, más común utilizar estos biorrepelentes a partir de plantas cuyas características alelopáticas le confieren esa propiedad, ¿no? De espantar, de alejar, de repeler los insectos. Por eso es que le digo, sí se puede repeler hormigas con biorrepelentes y otros insectos, y lo remitimos que revisen el taller, el material del taller número 9 de manejo agroecológico de plagas, que viene bastante ejemplos de las combinaciones que se pueden hacer de bioproductos que tienen esa acción repelente. Gracias, Medardo. En adición tenemos la pregunta número 2, que es una de las preguntas que vamos a estar trabajando con Salvador Coleman, que es el coordinador de agroecología de Para la Naturaleza. La pregunta dice así: ¿los biodigestores tienen alguna regulación gubernamental en Puerto Rico? Me parece algo muy útil para una finca de ganado, por ejemplo, pero a la vez los veo muy peligrosos. ¿Debe tener uno capacitación para manejar con responsabilidad esos gases? Hace una aseveración. Voy a dejar la parte de la regulación gubernamental en Puerto Rico a Salvador. Sí, voy a explicar que el objetivo de los biodigestores es regular algo que ocurre de forma natural. O sea, en la naturaleza, todos los desechos de los animales, estén estabulados o estén en libre pastoreo, o los que están en un ambiente natural, todos los desechos, todos los estiércoles se van a degradar, se van a descomponer, y eso lo van a hacer macro y microorganismos, ese tipo de degradación. Esa degradación final de esos estiércoles los van a convertir en abonos orgánicos, donde quiera que estén. Ya repito, en una situación controlada por el manejo estabulado de la masa que genera los estiércoles, o en estado natural, se van a convertir en abonos orgánicos. Y en el proceso de degradación van a emitir distintos gases, pero uno que es de los que más produce esta degradación es el gas metano. Y sabemos que el gas metano es un contaminante atmosférico como tal. Entonces, el sistema de biodigestión lo que pretende es que ese proceso de degradación natural, y digo natural porque intervienen formas de vida de la naturaleza, microorganismos, son los que intervienen en ese proceso de degradación, que ese proceso sea controlado, que ese proceso se haga en cámaras cámaras bien controladas, cámaras que no permitan que la emanación de gases salga a la atmósfera, cámaras que contienen la materia biodegradable, en este caso estiércol, y donde la generación de esos gases también es controlada, también es recogida y almacenada en receptáculos para darle un uso que limite su poder contaminante. Estos usos puede ser la combustión en función de alumbrado, cocción de alimentos, generación de energía para, digamos, deshidratadores solares. O sea, se le puede dar diversos usos a la combustión de ese gas, como la combustión de los gases industriales como tal. O sea, tiene esa misma función. Y lo otro positivo del sistema de biodigestión es que el producto de la biodigestión, esos estiércoles que ya fueron biodigeridos, pues se pueden utilizar como abonos orgánicos, porque ya el proceso propio de la biodigestión ha hecho una transformación, ha hecho un proceso de humificación en esos estiércoles que le permite
ser asimilados por el suelo, por los microorganismos del suelo, y que en un proceso de mineralización en el suelo se convierten o le brindan un aporte de minerales solubles al suelo que sirven de nutrientes para las plantas. O sea que el biodigestor tiene esa función: controlar la degradación de esa biomasa, de esos estiércoles, controlar la emanación de los gases que genera esa degradación y también controlar el producto final de esa degradación como abono orgánico. Los gases para darle el mismo uso que se puede dar a los gases industriales, y el producto final como un abono orgánico de alto poder de mejorar las propiedades físicas, químicas de los suelos, y también de un alto poder de incorporarle nutrientes a los suelos agrícolas. Ese es el concepto de la biodigestión y de los biodigestores. Aquí hay que tener en cuenta que estos restos, estos desechos de cualquier tipo de animal, si no se controla su degradación en un biodigestor, se van a degradar de igual forma, más lento, pero van a generar los mismos volúmenes de gases, porque esos volúmenes de gases están por el volumen de la materia que se está degradando, y lo que pasa es que esos volúmenes de gases se van a generar de una forma más lenta, porque la degradación en estado natural es mucho más lenta, pero es la misma cantidad de gas en el tiempo, ¿no?, que se va a generar, y no se va a controlar entonces el producto final. Esto sucede donde quiera que se almacenen estiércoles de producción pecuaria, producción avícola, producción porcina, todos esos sistemas de ganadería. Por eso es que la ganadería dentro de la agricultura industrial es uno de los elementos más contaminantes que existen en la actualidad en el planeta. Y es por la generación precisamente de esos enormes volúmenes de estiércol que no se controla esa degradación, que pudiera muy bien controlarse y debía legislarse, que se controlara esa degradación, porque eso ayudaría con un combustible que se está diluyendo en la atmósfera, que está contaminando la atmósfera, un combustible que puede generar energía eléctrica, por ejemplo, también, y también eso generaría grandes volúmenes de abonos orgánicos que servirían para potenciar más la agricultura orgánica, los abonos orgánicos para mejorar los suelos agrícolas. Entonces, en cuanto a las regulaciones en Puerto Rico, bueno, le damos las palabras a Salvador para que nos ayude a conocer qué tanto hay de estas regulaciones y qué posibilidades hay de que se hagan estos biodigestores en todos aquellos lugares donde se generen estas biomasas que pueden ser muy bien controladas su biodigestión. Pues gracias, Medardo. En Puerto Rico, realmente los biodigestores es algo que se vino a regular recientemente. Yo estaba buscando ahora mismo un poco los reglamentos, porque esto usualmente lo rige la Junta de Calidad Ambiental, quien en el 2017 publicó un nuevo reglamento de compostaje que viabiliza un poco el compostaje en Puerto Rico, pero me parece que la biodigestión está regulado bajo los reglamentos de control de control de los desperdicios fecales de animales de empresas pecuarias en Puerto Rico, que es otro reglamento del 2008. Yo recomendaría que las personas que le interese un poco más el tema vayan a ese reglamento, que es el reglamento para el control de los desperdicios fecales de animales de empresas pecuarias del 2008. Y también que vean el trabajo que ha estado haciendo el Centro de Microempresas y Tecnologías Agrícolas Sustentables de Yauco, que es CEMTAS, que es una organización que ha impulsado la biodigestión en Puerto Rico y tiene unos biodigestores. Entiendo que una de las dificultades sigue siendo que un poco las regulaciones obligan a un diseño que a veces pues puede estar fuera de la viabilidad de costos del pequeño productor, pero sí conozco de otras iniciativas alrededor de la isla que tienen pequeños biodigestores
que no requieren de una tecnología muy avanzada. Simplemente pues conocimiento de cómo manejar, ¿sabe? Porque puede ser algo que hay que saber cómo manejarlo, pero no tengo el detalle bien de cuál es la regulación que está aplicando, porque eso tiene unos detalles que hay que ver, pero recomendaría Junta de Calidad Ambiental, los reglamentos de desperdicios fecales de animales, y también contactar a CEMTAS de Yauco. También en info.agroecología, quien le interese saber sobre el tema, nos puede escribir y yo puedo darme la tarea de ver la norma aplicable en cuanto a la biodigestión. Gracias, Salvador, y gracias, Medardo. Sí, sé que es un tema, ¿verdad?, que está empezando a trabajarse mucho en distintas fincas, desde la autogestión y también, ¿verdad?, mucho apoyo de otras organizaciones sin fines de lucro a proyectos así, o en fincas, como mencionaste, familiares más pequeñas. Y todas esas personas, ¿verdad?, que interesen, tanto como los proyectos en Culebra, que sé que estaban interesados también en esa tecnología, pueden trabajarse también preguntas a través de ese mismo email que acaba de decir Salvador. La pregunta 3, ¿cuál es la forma correcta para disponer las grasas colectadas en la trampa? Esta pregunta se refiere al proceso de descontaminación a través de biodigestores de aguas residuales, las aguas domésticas residuales, ¿no? Y en estos biodigestores, el primer receptáculo que recibe estas aguas domésticas es una trampa de grasa. Las grasas generalmente sobrenadan en el agua, ¿no? Se mantienen sobrenadando, flotando en la superficie. Por eso es que la trampa de grasa es un receptáculo donde van a ir circulando las aguas que provienen, digamos, de las cocinas, de la limpieza de la cocina, del fregado, de los instrumentos de cocina. Y estas grasas, pues en esa trampa de grasa van a mantenerse en superficie. Lo que se plantea en estos biodigestores es que se eliminen, o sea, se van a sacar de forma física, se extraen de ese sistema de forma física estas grasas y se deben depositar. Generalmente lo que se tiene son receptáculos, o sea, se puede tener un bidón para ir depositando estas grasas. Esas grasas, el destino final debe ser un lugar, un depósito, un lugar que esté destinado en alguna área de la población, de la región, debe estar destinado para el depósito de grasas, que no solamente tienen que ser las grasas de estos biodigestores, porque también hay trampas de grasa o deben existir para las aguas que se generan de los talleres mecánicos, de los talleres estos de lavado de automóviles, de los talleres donde se hacen el cambio de grasas, de los mantenimientos automovilísticos, y estos deben tener en su sistema de tratamiento de esas aguas, pues deben tener estas trampas también, porque ahí se generan también grasas que también deben sacarse del sistema para que no contaminen. Entonces, el objetivo de esa trampa de grasa es precisamente sacar esas grasas de todo el sistema de biodigestión, pero darle una continuidad al manejo de esas grasas. Repito, normalmente lo que se hace es que se deposita en algún bidón, en algún contenedor, para después transportarla hacia los lugares que tiene destinado en cada región para darle un uso que puede ser la incineración, puede ser destinarla para un reciclaje para producir combustible, o sea, puede tener varios usos esas grasas, pero sí es muy importante sacarla del sistema de purificación o de tratamiento de las aguas, ya sea agua producto del uso de la población o de las aguas industriales que generen grasas en su sistema y que no deben ir
a los acuíferos porque esas grasas demoran mucho en la degradación de las mismas y sí son altamente contaminantes el producto de esa degradación. Referente a esta misma pregunta, en el tema de las grasas, ¿hay algún tipo de proceso que pueda recomendar, ya sea un de lombriz o algún otro tipo de microorganismo que pueda trabajar mejor las grasas? Bueno, en el caso de las grasas, estas que pueden recolectarse de biodigestores domésticos, podemos hacer un proceso, podemos hacer estas grasas un proceso de degradación combinándolas con estiércoles, suelos orgánicos, poniéndole alrededor de entre un 8 y un 10% del volumen de, puede ser carbonato de calcio, puede ser cal agrícola, asperejándola con microorganismos eficientes del suelo, el té de compost, el bocachi líquido, asperejándola, porque esos son los microorganismos que van a acelerar todo ese proceso. O sea que a nivel doméstico, estas grasas pueden incorporarse a un proceso de compostaje, pero dándole un tratamiento aparte al compost que estamos haciendo, por ejemplo, de los propios estiércoles o compost que estamos haciendo con restos de cosecha, con otras biomasas. Este es un compost distinto, lleva más tiempo, lleva una combinación de mayores elementos, porque no debe faltar los estiércoles, no deben faltar los carbonatos de calcio o la cal agrícola para regular la acidez de ese proceso, y tampoco deben faltar asperjarle microorganismos para evitar fetidez, para evitar que vayan moscas y además para acelerar el proceso de descomposición. Pero sí pueden degradarse, descomponerse estas grasas en un proceso de compostaje específico para darle tratamiento a este material que puede ser de origen animal o puede ser de origen vegetal, de las grasas domésticas, ¿no? Gracias, Medardo. También actualmente en Puerto Rico sé que hay en áreas más de ciudad donde tenemos, ¿verdad?, muchas áreas urbanas que es difícil uno poder compostar, por ejemplo, las grasas usadas. Hay programas actualmente en Puerto Rico y compañías que se dedican a recogerlas gratuitamente. Solamente deben como condominio o como comunidad ponerse de acuerdo, hacer un plan de trabajo de grasas usadas en caso de que sean, ¿verdad?, las que se tiran por los fregaderos luego de cocinarse, y se está realizando ¿verdad?, esa autogestión de parte de comunidades. También ya lo empezaron unos proyectos pilotos en Isla Verde, Carolina, a través de la Reserva Marina de Isla Verde, y es bien interesante porque se ha seguido propagando esa acción, y es muy importante porque ya que como hacen la relación, todo lo que tú tiras, ¿verdad?, también por el alcantarillado y por todo lo que son las tuberías, terminan impactando los cuerpos de agua cercanos e impactando también la vida marina. Y por tal razón, ¿verdad?, es importante que trabajemos no tanto, ¿verdad?, no tan solo en lo que son las granjas, sino desde las ciudades, cuando a veces queremos hacer, ¿verdad?, alguna práctica agroecológica o ecotecnia, como es en la clase, pues trabajar también desde nuestros hogares todas esas grasas que individualmente utilizamos, porque sí es un impacto masivo lo que tiene esto en lo que son las alcantarillas en las ciudades, que terminan, ¿verdad?, tapándolas y desbordándolas. Así que les invito también a que participen de programas como ese, que aunque no sean fincas, pueden también participar. Las fincas también están invitadas a participar del programa de reciclaje de aceites usados. Pasamos a la cuarta pregunta. ¿Nos pudiese recomendar libros o literatura referente a las ecotecnias? Bueno, sobre ecotecnias hay bastante bibliografía. Se puede buscar en internet mucha bibliografía sobre diferentes ecotecnias. Yo les sugiero que pueden buscarlo en internet y se pueden remitir hacia estas ecotecnias que pueden aportar a los sistemas agrícolas, a los sistemas agroecológicos, los sistemas agropecuarios. Repito, hay muchas ecotecnias para el manejo de esto mismo que estábamos hablando en la pregunta anterior, de las aguas residuales, biodigestores, para la deshidratación de productos agrícolas,
con deshidratadores solares, cómo construir, cómo hacer un deshidratador solar. Hay tecnologías muy sencillas para construir un deshidratador solar, ya lo habíamos explicado en el taller. Ecotecnias para manejar otros tipos de residuos, ecotecnias para cosechar agua de lluvia, también lo dimos en el taller, ecotecnias para incorporar o para el manejo más eficiente de los potenciales productivos de los suelos. O sea que hay muchas ecotecnias que tributan hacia el desarrollo agrícola, ¿no? A esas es a las que deben enfocarse los que pretendan buscar información sobre ecotecnias en este sentido, o sea, para el desarrollo de la agricultura. Pero repito, sí hay mucha bibliografía, hay mucha información en Internet y pueden remitirse a ella siempre buscando aquellas que sean más viables, más factibles, más creíbles, porque también en Internet a veces no todas las cosas que se publican pues son tan eficientes ni a veces tan viables hacerlas, ¿no? Pero buscar las que más se adapten a las características, a lo que pretenda cada cual, sí hay muchas posibilidades de esa información por esa vía. Pasamos a la pregunta número 5, que está relacionada a la dirección de YouTube para los talleres que hemos estado ofreciendo. Pueden ir a youtube.com y van en el buscador y ponen Para la Naturaleza. Ahí van a estar entrando a lo que es el canal de YouTube de Para la Naturaleza. Van a encontrar todos los talleres a las comunidades 1, 2 y 3, que son estos cursos que estamos ofreciendo a las preguntas, y también van a encontrar otros videos, información sobre las distintas áreas que se trabajan dentro de la organización. Pero pueden poner ahí talleres a las comunidades para la naturaleza y los lleva directamente a los talleres. Cualquier duda o pregunta también me pueden escribir y voy a estar enviándoles las direcciones para, ¿verdad?, talleres específicos. La sexta pregunta. ¿Ustedes tienen alguna lista de juntas de bueyes que brinden servicios a fincas en Puerto Rico? Mi finca es de 1,5 cuerdas y hay unos cuantos taludes que me encantaría que fueran arados por bueyes. Medardo, me gustaría que antes de que Salvador entrara en la pregunta, a lo mejor discutiera un poquito sobre el arado de bueyes en los taludes, ¿verdad? Prácticas buenas, y que Salvador nos pueda dar alguno de esas personas contacto. Bueno, realmente, ojalá existiera, creo que Salvador va a dar algunos elementos, ¿no? Pero ojalá existiera en Puerto Rico algunos agricultores que pudieran brindar este servicio, porque tuvieran varias juntas de bueyes con los implementos agrícolas necesarios, ¿no? Para brindar un servicio a los agricultores en su perímetro lógico, este servicio del manejo de suelo, o sea, de la preparación del suelo con tracción animal. Porque es evidente que, en primer lugar, la tracción animal puede llegar a lugares que por la topografía compleja no llega la maquinaria agrícola. No entra un tractor, se puede hacer con bueyes u otras juntas, ¿no? Porque puede ser de caballos, de mulos. Pues pueden llegar a esas topografías un poco más complejas. Y ya habíamos visto también, cuando dimos estos talleres, los beneficios del manejo de los suelos con la tracción animal. Todos los beneficios que hay en cuanto a la no compactación, al no consumo de combustibles fósiles, a lo que aportan estos animales también para la materia orgánica, o sea, para la materia prima, para producir abonos orgánicos, o sea, todas las ventajas que tiene. Ahora bien, hay algunos también agricultores ya en Puerto Rico que están, pues, han aceptado el reto de empezar a preparar sus propias juntas de bueyes. Ya conocemos algunos que comenzaron hace algunos meses ya, con toritos pequeños y ya prácticamente tienen las juntas bien preparadas y casi listas ya, listas de hecho ya para empezar a trabajar con distintos implementos en los suelos, ¿no? Y esa puede ser una vía también para aquellos agricultores que tengan un espacio que le permita también producir alimento animal, pues empezar a preparar
sus propias yuntas de bueyes, e ir retornando a esto que fue la base de la agricultura hace 100 años atrás, donde la maquinaria agrícola no existía prácticamente y donde se preparaban los suelos agrícolas prácticamente de todo el planeta a partir de la tracción animal. Entonces, ir retomando estas posibilidades del empleo de la tradición animal en aquellos escenarios productivos agrícolas donde lo permita, pues puede ser muy viable para el futuro de estas pequeñas unidades productivas. Cuando digo pequeñas, pueden ser 4, 5, 6 hectáreas. Estoy hablando de 10, 12 cuerdas, porque todo eso, 10 cuerdas se pueden manejar con tres yuntas de bueyes. Y todo eso, pues, puede ser muy viable en un futuro. Le damos la palabra a Salvador a ver si tiene alguna recomendación que hacer en esto. Una tecnología apropiada en áreas de montaña que son inaccesibles para otro tipo de maquinaria. En Puerto Rico, desafortunadamente, pues esa tecnología se ha ido perdiendo, pero afortunadamente pues tenemos también muchos productores que están rescatando esa tecnología. Así que yo le diría a la persona que nos hizo la pregunta, le preguntaría en qué área de Puerto Rico está ubicada para entonces buscar qué huellero está trabajando en la zona y poder facilitarle, porque sí hay alternativas, de manera que nos escriba, porque podemos darnos la tarea de buscar quiénes son los buelleros que operan cerca de donde esté su finca y podemos ayudar a hacer esa conexión. Una opción que me envió Ivette aquí es el proyecto La Timonera. Este es un muchacho que ha rescatado esta tecnología. Él está en Lares y si la finca está cerca de Lares, pues podría ser una opción. Su teléfono aquí es 939-272-2640, pero de todas maneras sería bueno que nos escriban para saber bien dónde está ubicada la finca y tratar de conectarla con alguno de los boyeros que conocemos. Sí, también en el área de Trujillo Alto hay una cooperativa que trabaja esto cerca del área del barrio de La Gloria y tienen también sus bueyes y muchas de las fincas, ¿verdad? Son parte de esta colaboración que ellos tienen y van y les llevan bueyes. Que, como dijiste, ¿verdad? Esto es más en el área más metropolitana, así que si tienen alguna finca en un espacio particular, le podemos referir a distintas personas que estén trabajando el tema. Sí, y muchos de los municipios y de las regiones rurales en Puerto Rico siempre tienen un bueyero, que es el que le prepara la finca a los agricultores que están en la montaña. O sea que a veces hay más experiencia de las que a veces uno mismo piensa, pero por eso es importante saber dónde está la finca para entonces ayudarlo a hacer esa conexión en dependencia de dónde está ubicada la finca. Así que confianza que nos escriba y nosotros ayudamos a hacer esa conexión con mucho gusto. Bueno, pues vamos a pasar a las próximas preguntas que son sobre sería el tema número 11, el taller número 11. Continuamos con las preguntas y respuestas sobre el taller 11 ahora. Comenzamos con bioenergías al servicio de la salud humana. La primera pregunta, ¿usted estaría de acuerdo con que hacemos una interposición de una energía a otra con el contacto de la Tierra? Bueno, en términos generales sí estaría de acuerdo, porque evidentemente los seres humanos somos un campo magnético. Lo que nos rodea, lo que se ha dado a llamar el aura, ¿no? Hay cámaras fotográficas como la cámara Killer, que es capaz de fotografiar nuestra aura, que es el intercambio que hace nuestro cuerpo, el intercambio magnético con el medio ambiente. Emanamos
energía magnética. Somos un campo magnético y esa energía magnética interactúa con todas las energías magnéticas de todas las bioenergías, las energías cosmotelúricas, con todas las energías magnéticas que tiene la Tierra, que tienen las plantas, las rocas, los animales, otros seres humanos. Tan es así que fíjense ustedes que voy a poner algunos ejemplos y seguramente que en la vida de alguna persona, quizás en algunos momentos, sin darse cuenta el motivo y el por qué, pues ha tenido esa vivencia, ¿no? Es posible que nosotros, sin conocer a una persona, cuando nos acercamos a ella, nos caiga mal. Sentimos cierta repulsión, cierta repelencia. También es muy posible cuando nos acercamos a una persona sin hablar con ella, sin tener ningún tipo de contacto, sin haberla ni saludado, solamente con acercarnos a una persona, pues sentimos lo que ha dado por llamarse química, ¿no? Sentimos algo que es positivo hacia esa persona. Bueno, realmente cuando nosotros nos acercamos a una persona, antes de saludarla, antes de darle la mano, lo primero que interactúan de esas dos personas que se están acercando son sus campos magnéticos. Es el aura de cada persona, es lo primero que interactúa, porque el campo magnético se puede separar de la persona de acuerdo al estado anímico que tenga. Se puede separar, no sé, 30, 40, 50 centímetros, hasta medio metro alrededor de la persona puede estar interactuando ese campo magnético. Si estamos efusivos, se amplía más el campo. Si estamos retraídos, enfermos, nos sentimos mal y tal, pues el campo también se acorta. Tiene distintas configuraciones, el aura. Entonces, eso es una realidad y eso científicamente está demostrado. Nosotros con la evolución del Homo sapiens ha perdido la capacidad de detectar esas interacciones. Sin embargo, muchos animales son capaces, no han perdido esa capacidad, y hay que decir también que los vegetales tienen también un campo magnético y los vegetales también hay una interacción con esos campos magnéticos. Ponemos un ejemplo también demostrado por la ciencia. Se colocan a una planta como tal, se le colocan sensores bioeléctricos. Y cuando una persona se acerca a la planta sin tocarla, cuando interactúan los dos campos magnéticos, en una computadora hay una respuesta bioeléctrica de esa planta. Se maneja en una sinusoide una respuesta bioeléctrica. Si esa persona interactúa directamente con la planta, la toca, hay también un cambio de esa sinusoide, hay una respuesta bioeléctrica. Esa persona pincha la planta, le corta una hojita, y hay una respuesta bioeléctrica a esa interacción física con la planta. Y fíjense si es importante estos campos magnéticos, que cada vez que esa persona se acerque a la planta, se va a repetir ese marco de respuesta bioeléctrica. Se acerca otra persona y cambia el marco de respuesta bioeléctrica. O sea que hay una interacción y hay un reconocimiento de esas energías entre el campo magnético del ser humano y el campo magnético de un vegetal. Entonces sí tenemos que estar de acuerdo en que en que hay una interacción con las energías que nos rodean y que hay una interacción y que estamos constantemente interactuando energéticamente con todo lo que nos rodea. Eso es muy interesante. Leí hace muchos años un libro de ciencia ficción que decía, o sea, el centro de ese libro era la imagen, o sea, cómo la energía esta de las personas se mantenía en el tiempo y en el lugar. Cómo esa energía magnética se mantenía en el tiempo y en el lugar. Y planteaba también que en el futuro, una de las formas más particulares de detectar o determinar la individualidad personal no serían las huellas digitales, no serían las huellas oculares, sino sería la huella magnética de la persona, porque es totalmente particular.
esa huella magnética. Eso en aquel momento la ciencia ficción ya no. Ya hay realidad y estudios sobre las huellas magnéticas y no dudo que dentro de poco tiempo pues también se pueda la ciencia detectar la presencia de una persona por esa huella magnética que dejó en tiempo y espacio. Sobre esa, ¿Qué libro es ese, Medardo? Ese es Julio. Sí, voy a buscarlo porque lo leí hace muchos años. Lo leí hace quizás alrededor de 12, 15 años. Pero voy a buscarlo. Fue un libro que me prestaron. O sea, era un libro que traía distintos tópicos, ¿no? Y dentro de eso había eso, así se titulaba, ¿no? La huella magnética humana. Okay. Y hablaba de esas características. sobre esa pregunta Quizás se pueda hacer también, se pudiera buscar en internet también a ver si existe algo de ese libro o si hay más información sobre eso, ¿no? Porque Sí, sí hay información de la huella magnética. debe haber bastante información porque es un tema que de una manera u otra hay muchos científicos y muchas personas que han mostrado interés y han seguido desarrollándolo. Pero sí, no me extraña que la ciencia haya ya reconocido de que estos fenómenos existen. Así que es interesante. quería también preguntar, adición a esa pregunta, que sé que he hablado de las energías, pero mencionó por los vegetales y en la clase también habló un poquito, ¿verdad? De esa capacidad que tienen los vegetales de hacer fotosíntesis. ¿Cómo nosotros nos beneficiamos de esa fotosíntesis al comerlo? ¿Está atado también a eso mismo de lo que menciona de las energías de los vegetales? Bueno, realmente la fotosíntesis es el proceso digestivo de los vegetales. La fotosíntesis es la transformación que hacen los vegetales de los minerales que absorben del suelo, esa transformación de esas sustancias minerales en cadenas carbonatadas con el carbono que fija de la atmósfera, con la energía solar, en cadenas carbonatadas complejas, azúcares, almidones, etcétera, etcétera, ¿no? Todos los componentes estos orgánicos de los vegetales. Y entonces el beneficio de la fotosíntesis es que si las plantas no hicieran fotosíntesis, nosotros no nos alimentaríamos de las plantas, o sea, no producirían alimentos para el ser humano y para todos los animales que se alimentan de los vegetales, ¿no? Porque ese proceso de los vegetales, ese proceso de digestión de los vegetales es lo que llega a alimentar cada célula vegetal. Y llega a las hojas, al tallo, a la raíz, a los frutos, a las flores, a toda la parte vegetal. Y como nos alimentamos de todos esos componentes vegetales, pues evidentemente la fotosíntesis es vital para la vida del vegetal, pero también para la vida del ser humano en su alimentación de productos agrícolas. Bueno, gracias, Medardo. Pasamos a la próxima pregunta que dice cómo afectan las antenas a esta red y a los cultivos y animales, en referencia a lo que es la red de energía que estaba mencionando en las clases de ecotecnia, de bioenergía. Bueno, todas las antenas y toda la circulación de energías de alta tensión tiene un radio de acción negativo en su entorno y está dado por el volumen de energía, o sea, la cantidad de energía que está circulando por esas antenas o por esos tendidos de energía, ¿no? Todos crean un campo magnético alrededor que es negativo para la salud animal, también para los vegetales. Hay muchos ejemplos en ese sentido, pero siempre debemos estar lo más distanciado posible de todos esos campos energéticos que se crean en estos equipos de alta tensión, que pueden ser antenas, pueden ser redes, que pueden ser soterradas o aéreas. Y hay muchos de ellos que ya forman parte de nuestra vida, la propia computadora, los teléfonos celulares. Bueno, pues todos estos equipos tienen a su alrededor campos magnéticos negativos. Hay que decir que, por ejemplo, en el caso de los teléfonos celulares, que los
siempre portamos con nosotros, los tenemos bien pegaditos al cuerpo, lo llevamos en una bolsa, en el bolsillo, ¿eh? Bueno, se plantea que deben estar de 30 a 50 centímetros separados del cuerpo, porque su campo energético permanente es dañino como tal. Al igual que las computadoras, las radiaciones magnéticas de los hornos, de estos hornos de cocción por electroondas, pues todas esas energías son energías negativas, energías que con el tiempo pueden causar daño, sobre todo al mecanismo de protección de nuestro organismo. Por eso es que debemos siempre pues tratar de habitar y sobre todo estar tiempo detenido en áreas de energía sana o en áreas donde no existan estas concentraciones de efectos y equipos electrodomésticos que puedan estar generando esa energía. En áreas no cerca de tendidos de alta tensión. Eso en las ciudades se ve mucho, cables de alta tensión que pasan frente al balcón o pegadito ahí al cuarto donde tenemos la ventana del cuarto y por fuera a 2, 3 metros, 4 metros, 5 metros, un cable de alta tensión. Bueno, imagínense ustedes que un cable de alta tensión donde circule 10.000 voltios, ¿no? Debe estar a más de 10.000 voltios, debe estar entre 35 y 40 metros. 33.000 voltios, que son circulaciones ya de alto voltaje. Bueno, eso debe estar más de 150 metros de área habitada. Y desgraciadamente el desarrollo pues nos lleva a estar conviviendo con altas concentraciones de energía negativa, de campos magnéticos creados por estos sistemas de conducciones energéticas que son dañinos para la salud humana. Por ejemplo, pudiésemos recomendar algún tipo de planta que pueda contrarrestar un poco estos efectos, ¿verdad?, de antenas de esta red. He escuchado mucho sobre la lengua de vaca o lengua de suegra, la dicen en algunos otros lugares, que tienen una capacidad de retener mucho lo que es la radiación. ¿Hay alguna otra planta que también podamos utilizar? Sé que ahora mismo en Puerto Rico somos el país con mayor cantidad de antenas 5G que se han instalado durante esta pandemia y pues ya tenemos una necesidad ya que están hasta en áreas urbanas, ¿verdad? Residenciales, escuelas, maneras también de protegernos un poco utilizando las plantas, si existe, ¿verdad? Alguna otra planta que nos pueda recomendar. He escuchado también hasta de algunos cristales o cosas, no sé si materiales, minerales puedan ayudarnos en eso, carbón activado. Bueno, yo recomendaría varias cosas. Primero, hacer un test geobiológico. Hablamos de eso en el taller de bioenergía. La red HARMA. Tratar de determinar en nuestro lugar, en nuestra residencia, dónde vivimos, en la sala, en el cuarto, dónde dormimos, dónde nos sentamos a ver la televisión. Tratar de determinar esos cruces de energía negativos de la red HARMA. Eso sería bueno para un poco que hacer estancia en lugares energéticamente más sanos. Sí, vivir en un entorno verde, vivir en un entorno donde tratemos de tener la mayor cantidad de vegetales posible. Sí hay plantas, unas más que otras, que son capaces de captar, retener radiaciones negativas en mayor cantidad. Está esta que dice la lengua de vaca, que es una planta ornamental, hojas lanceoladas largas con distintas tonalidades. Hay algunas que tienen rayitas amarillas, otras tienen más, otras coloraciones, ¿no? Una muy interesante, porque es una de las que más retiene esta energía negativa, son los cactus, las cactáceas. Pero sobre todo el cactus este grande, que tiene 4 o 6 filos, o sea que es grueso, es alto, puede tener altura de 3, 4 metros, más que tiene una flor blanca muy bonita. Y es un cactus que tiene grueso, o sea, un cactus que puede tener alrededor de entre 6 y 8 pulgadas de diámetro,
pero que tiene 4, 5 o 6 filos. O sea, tiene 4 o 5. Ese cactus, que se reproduce muy fácil porque él va echando yemas laterales. Usted puede cortar una yemita de esa, la coloca en una maceta, va a regular de esta forma, como tiene menos sustrato, va a regular su crecimiento y lo puede manejar en distintos lugares de la casa. Pues estos cactus también capturan muchas de estas energías negativas. Y repito, todos los vegetales, unos más que otros, tienen esas capacidades de fijar también moléculas de metales pesados y captar estos campos energéticos negativos, de sanear el ambiente, el entorno del ambiente donde vivimos. Uno de los medios de sanear ese ambiente es un entorno verde, con muchas plantas naturales, no me hagan un entorno verde artificial, ¿no? No es con pintura verde, es con plantas verdes. Entonces, esos ambientes son más sanos. Tener no sé, un lugar donde de la estancia, la sala, yo no sé, la arquitectura moderna ya se está un poco enfocando hacia eso, ¿no? Pero evidentemente cuando llegamos a un hotel 5 estrellas, lo primero que vemos ya en el lobby de los hoteles 5 estrellas es prácticamente casi una selva, ¿no? Como un bosquecito siempre. Hay la cascadita del agua con pececitos y vemos plantas de distintos tipos de plantas colgando otras. Y ese entorno verde no solamente da belleza, eso da salud. Ese entorno verde podemos irlo generando en nuestro hogar, en el patio de la casa, en la propia sala de la casa, en la habitación donde dormimos también. Yo siempre digo que aquí hay en Cuba, ¿no? Me estoy refiriendo, hay se está trabajando bastante en este tipo de lugares de arquitectura, ¿no? Aquí hay un lugar que es una reserva de la biosfera que se llama Las Terrazas, está como a unos 60 kilómetros de La Habana y es un lugar muy, bueno, la reserva de la biosfera, ¿no? Es un lugar de montaña y, por ejemplo, ahí lo puedo decir que hay un hotel que las habitaciones de ese hotel están construidas dentro de un bosque y son habitaciones sólidas, ¿no? Piso de madera, todo es un hotel. Pero dentro de las habitaciones van pasando las ramas de los árboles, están dentro de las habitaciones las ramas de los árboles, está dentro de la naturaleza, está ese bosque, con ese hotel con muchas enramadas, y solamente llegar a ese lugar, mire, se respira distinto, el ambiente es distinto. Uno se siente más vinculado a la naturaleza, se siente uno más humano dentro de esa naturaleza, ¿no? Como parte propia de la naturaleza. Eso es salud, porque además hasta los pensamientos cambian en esos lugares. Es difícil mantener una posición rencorosa dentro de esos lugares. Es difícil tener pensamientos negativos en esos lugares, porque la vista, la mente, todo va a enfocarse a ese entorno. Si logramos en nuestra familia esos conceptos, si logramos en el lugar donde habitamos esas características, pues estamos promoviendo salud. Gracias, Medardo. La próxima pregunta es relacionada a una de las palabras que estuvo mencionando, ¿verdad? O de las prácticas que estuvo mencionando en el taller, que preguntan sobre el Feng Shui. ¿Qué es el Feng Shui? Bueno, el Feng Shui, el objetivo del Feng Shui es equilibrar al ser humano con el medio ambiente y con los elementos materiales que lo rodean. Es un equilibrio, es un estado de equilibrio del ser humano como tal. El Feng Shui se basa en dos corrientes filosóficas, el confucianismo, que plantea que el ser humano forma parte integral del universo, que es afectado por todas las energías cosmotelúricas, ya que somos parte de ese universo y que debemos vernos como tal. Y eso es uno de los grandes, yo digo, unos grandes errores que ha cometido la humanidad con el desarrollo, y siempre pongo este desarrollo entre comillas, porque el desarrollo nos ha ido apartando de la naturaleza.
El desarrollo nos ha ido tomando la naturaleza como algo que hay que dominar, algo que hay que someter, algo que hay que avasallar, algo de lo cual podemos servirnos sin preocuparnos realmente de qué daño podamos estar haciendo, porque no concebimos la naturaleza como un elemento vivo. Y los ecosistemas son elementos vivos en su sistema, como sistema, pero tienen dentro de ese ecosistema hay cientos de miles de formas de vida y todas están interactuando. Y nosotros como seres humanos, dentro de este planeta Tierra, pues también somos parte de ese gran ecosistema que es el planeta. Y debíamos vernos así. Por eso yo tiendo a ser más hacia la teoría de Confucio que la otra teoría que también plantea el Feng Shui, que es el taoísmo, que es el camino de la vida, que depende del cielo, la tierra y del ser humano. Estas dos teorías son lo que integran como tal ese equilibrio, lo que pretende equilibrar al ser humano dentro del medio ambiente. Pero fíjense, estas teorías, tanto el confucianismo como el taoísmo, surgieron hace miles de años, ¿no? Sin embargo, las culturas mesoamericanas, que surgieron mucho más acá, pues en estas culturas, en primer lugar, en la cultura asiática está muy estudiado. Por ejemplo, el cuerpo energético humano se usa mucho puntos energéticos para contrarrestar enfermedades, la digitopuntura, acupuntura, etcétera, etcétera. Y en las culturas mesoamericanas, que evidentemente no tenían conocimiento de Confucio ni tampoco del taoísmo, pues hay muchas cosas también semejantes. Aunque las culturas mesoamericanas, el hombre formaba parte, no solamente física, sino formaba parte sentimental de la tierra, de ese sistema natural con el cual estaba interactuando, ¿no? Se respetaba la tierra, por eso había tantas formas de adoración hacia la tierra, hacia la Pachamama. Entonces, había un sentimiento mucho más cerca del confucianismo, sin conocerlo. Por eso, repito, no es solamente una teoría de un lugar, sino que estos son sentimientos humanos que se fueron desarrollando con la evolución. Y en esa misma evolución el ser humano se fue dando cuenta qué lugar ocupaba dentro del hábitat que tenía. Y me parece que estaban mucho más acertados esas culturas antiguas, donde el ser humano se veía como parte del sistema vivo de la Tierra, que las culturas actuales generadas por el desarrollo, donde los seres humanos nos vemos como conquistadores de la Tierra, porque en esa conquista estamos dañando tanto, los efectos de esa conquista están dañando tanto al ecosistema Tierra, que estamos comprometiendo realmente la propia vida del ser humano dentro de este ecosistema Tierra. Entonces, por eso es que hablábamos de que evidentemente hay que retornar a vivir con la Tierra, no de la Tierra. De acuerdo, muy de acuerdo con esa explicación que acaba de dar. Y vamos para la próxima pregunta. Sería, ¿este método de la varilla es lo mismo que se usa para encontrar agua? Bueno, evidentemente sí, porque ¿qué sucede? Las aguas subterráneas generan hacia la superficie campos magnéticos en lo vertical. Cuando estamos parados o cerca de una circulación de agua subterránea, fíjense, ya sea natural o inducida, porque puede haber una tubería de agua subterránea soterrada que esté a 5, 6, 10 metros de profundidad, y cuando estamos cerca sobre esa
sobre esa circulación de agua, pues en lo vertical se emiten campos magnéticos que pueden ser detectados por estas varillas y también pueden ser detectados. Hay personas que logran entrenar su sensibilidad magnética y son capaces, hasta con elementos naturales como puede ser un bejuco, detectar esos campos magnéticos. Pero esto también hay que tener en cuenta que debe tener un entrenamiento la persona, porque ni las varillas por sí solas, ni el bejuco por sí solo va a funcionar. Tiene que estar en manos de esa persona. ¿Y por qué? Porque la persona también es un campo magnético. Y entonces ahí van a interactuar dos campos magnéticos y es lo que hace que haya un movimiento particular, tanto de la varilla como del bejuco. Se lo digo porque yo he conocido personas en el campo, no aquí en la ciudad. La jungla de asfalto no promueve esos conocimientos y esa sensibilidad. Yo he conocido personas en el campo que cortan un bejuco determinado, una planta determinada, varias, no tiene que ser una sola, pero bueno, hay algunas plantas que son típicas para eso, y cortan alrededor de unos quizás 2 metros de ese bejuco, hacen un arco con ese bejuco, lo toman en las dos manos, ponen las dos manos alrededor pegado a la cintura y van caminando. Y hay un momento en que ese arco que hace el bejuco se dobla el arco del bejuco. Y ahí, en profundidad, hay agua. Así antes se detectaban los lugares donde se iban a hacer los pozos en el campo, los campesinos, donde iban a buscar a fulano para que me busque el agua. Y venía ese fulano y donde él marcaba y decía, excaven aquí, bueno, ahí se encontraba agua en profundidad. Y parte ya, repito, así fue que todavía nuestro amigo Fernando Funes encontró agua allí en Finca Marta con Machadito, ¿verdad? Fue con un palo de guayaba. Exactamente, sí. Sí, así. Todavía en el campo se utiliza con mucha efectividad. Se utiliza, por eso digo que en el campo se utiliza mucho todavía bueno, ya no tanto, porque también el desarrollo ya hay elementos sofisticados, más sofisticados. Tú vas caminando con él, con un sensor, y vas caminando, y en una pantalla te va a decir entonces cuando hay una variable del campo magnético que puede ser determinada porque hay corrientes de agua subterránea o porque hay un cable eléctrico soterrado. Eso también te lo pueden dar sensores. Ya se abre, pero sí, de forma natural hay esa posibilidad de todo. Hay esa sensibilidad. Bueno, pasamos entonces a la próxima pregunta. Los seres humanos somos capaces de detectar los cruces de energía negativa a través de los sentidos o la intuición. Bueno, esto, la detección digamos, de la red Harman a través precisamente de la varilla esta del Taorí o del Saurí, del Taorí, varilla Harman también se llama, pues no es un problema no es un problema intuitivo, no es intuición, es más un problema sensorial. Es más un problema sensorial. Por eso digo que se necesita algún entrenamiento de esa sensibilidad. Yo le puedo decir que yo la primera vez que vi con un compañero que Salvador conoce también, Pedro Energía, acá en Cuba, pues no sé, Salvador, si llegaste a conocer a Pedro, trabajó mucho tiempo en el Ministerio de la Agricultura, le llamaban Pedro Energía porque se dedicó mucho a los estudios estos energéticos, estas cosas. Él estaba por allá por la UPC en algunos momentos que ustedes la visitaron, trabajó mucho tiempo allá con nosotros. Ya tenía En agua, en el tratamiento magnético al agua, tratamiento magnético a semilla, energía piramidal, energía, todo este tipo de energía. Pues la primera vez que yo vi trabajar con estas varillas en la red Harman y todo eso, como la gran mayoría de las personas, pues lo primero que me creó fue cierto, no rechazo, pero algún escepticismo, ¿no? A ver si esto es verdad o no.
Pero me atreví, como muchos hacen, porque cuando uno hace ejercicio siempre hay uno que préstame acá la varilla para ver si yo me atreví y yo caminaba para allá y para acá y yo veía que en algún momento quizás había algún movimiento a la varilla, pero no lo hacía como le hacía a él, ¿no? Y me fijaba bastante, no lo estará virando de alguna forma, cómo puede manejar, porque esa varilla uno la agarra por un soporte donde ella gira libremente, donde uno no puede, con la mano no la puede hacer girar, ¿no? Gira libremente dentro de ese soporte. Pero le pregunté por las varillas y cómo construirla, cómo de eso ahí, y me regaló, me dijo, mira, yo te voy a dar este par de varillas, es muy sencillo hacerlo, mira, así, es un ángulo de 90 grados, le pones un casquillo de plástico, de bolígrafo, eso desechable, un ángulo de 90 grados, con unos 25, 30 centímetros de largo, y buscas un material que puede ser un pequeño, ¿cómo se llama? Tubito de aluminio, un material puede ser metálico, no ferroso, y liviano para que permita ese giro. Pues yo cogí aquellas varillitas y empecé a caminar y me fui ocupando y también fui buscando algún potencial de sensibilidad. Fui buscando a ver dónde, por qué, cuándo puede girar. Me llevé por la marca de rectángulo que se habían hecho. Eso fue una clase práctica en la UPC, la marca que se habían hecho de los puntos de energía negativos, y caminaba y llegaba a esos puntos de energía negativos. Y entonces trataba de buscar en mí una respuesta a ese cruce de varilla. Y con ese entrenamiento, a los pocos días, caminaba por esos puntos y se cruzaba la varilla, cosa que no hacía al principio. O sea que evidentemente uno tiene que entrenar esa sensibilidad porque se pierde con el desarrollo. Sin embargo, los animales la mantienen como tal, ¿no? O sea que los seres humanos sí somos capaces de detectar esos cruces de energía, pero más que por intuición, que tampoco lo hacen por intuición los animales, lo hacen por sensación. Es su capacidad sensitiva lo que les hace que ocupen o no ese punto donde hay energías negativas. Gracias, Medardo. La próxima pregunta. ¿El agua alcalinizada es similar a la que es tratada con magnetismo? Bueno, hay una pregunta anterior, me parece, Ivette. No, disculpa, sí, es verdad. Es que me refería, no. Sí, tienes razón. ¿El agua alcalinizada es similar a la que es tratada con magnetismo? No, son dos cosas diferentes. Agua alcalinizada es un agua que se le ha puesto, o sea, que se le ha añadido o que tiene en su contenido altas cantidades de material alcalino. Y estas aguas generalmente tienen un pH más alcalino, un pH más básico, menos ácido como pH, ¿no? Sin embargo, el agua tratada magnéticamente es otra cosa. El agua tratada magnéticamente regula el pH, pero regula el pH de esa agua porque los excesos de sales que pueda tener al pasar esa agua por el campo magnético, esos excesos de sales se convierten en partículas microscópicas de lodo inactivo que va a purgar en el torrente. Siguen circulando en el torrente, pero se convierten en lodos inactivos que si ponemos un decantador, un filtro, pues esas partículas van ahí a ese filtro. Y por eso el agua va a tener un pH más neutro. Pero si el pH es muy alcalino, va a tender a hacerlo menos alcalino. Si el pH es muy ácido, va a tender a hacerlo menos ácido. O sea, todos los pH van a tratar de converger hacia 7, que es el pH neutro. Eso es cuando le damos tratamiento al agua, tratamiento magnético al agua. La alcalinización del agua puede ser natural o inducida, pero es agua que contiene mayores cantidades de carbonatos de calcio, ya sea en forma de sal o en forma natural, o que se le añade cal o carbonatos de calcio al agua. Son dos cosas distintas. Importante la distinción. Pasamos a entonces la pregunta número 8.
¿Pueden funcionar los filtros de agua que contienen imanes para magnetizar el agua? Sí, sí funciona. Lo que sucede es que el agua recibe tratamiento magnético, pero el agua no se magnetiza, porque la propiedad de magnetizarse es una propiedad de los ferríticos. Tampoco todos los minerales se magnetizan. Fíjense que se transmite esa magnetización se transmite al mineral, al hierro, fundamentalmente, y también al acero, por la composición que tiene, ¿no? Pero hay otros minerales que no son atraídos por los imanes, por ejemplo. Y el agua recibe tratamiento magnético, o sea, ella recibe la influencia del campo magnético, pero no se magnetiza como tal. Por tanto, si colocamos un imán dentro de un filtro de agua, según la potencia del imán, el agua que esté rodeando el imán, si está estática el agua que esté rodeando el imán va a recibir ese tratamiento magnético a una distancia del imán determinada por la potencia que tenga ese imán. Pero el agua que esté más lejos, fuera del alcance de la radiación magnética del imán, no recibe el tratamiento magnético. Por eso es que se recomienda que el elemento magnetizador, los imanes, se coloquen en un lugar por donde tenga que circular el agua. Yo, en vez de ponerlo dentro del filtro, ¿dónde lo pongo? En la llave, que cuando abre el filtro, el agua tenga que circular por ese espacio de la llave del filtro. Porque cuando el campo magnético se crea, está creado ahí, y es el agua quien tiene que circular dentro del campo magnético para recibir esas propiedades de tratamiento magnético. Por eso, la respuesta es sí, funcionan los filtros de agua que contienen imanes para magnetizar el agua, o no para magnetizar, para darle tratamiento magnético al agua. Pero el agua que va a recibir ese tratamiento magnético es el agua que está interactuando con el radio de acción magnético, con el campo magnético de ese elemento, de ese imán. La que está fuera del alcance del campo magnético no recibe ese tratamiento magnético. ¿Dónde pudiesen conseguir más información sobre estos temas? ¿Y alguna recomendación de algún libro que ustedes hayan leído que pudiese ser una buena recomendación? Bueno, información sobre magnetismo y también sobre tratamiento magnético al agua para consumo humano, al agua para el riego, al agua para consumo animal, al agua para producir productos, o sea, para la producción de bioproductos, que es muy bueno producir todo esto que hemos hablado. Cuando decimos agua no clorada, pudiéramos decir también agua no clorada y con tratamiento magnético. Porque cada vez que hacemos un producto orgánico con agua con tratamiento magnético, mejor va a ser ese producto como tal. Hay que tener en cuenta también que el tratamiento magnético al agua no es imperecedero, sino que esto es un problema de tiempo. Porque el agua, cuando pasa por un campo magnético, tiene un ordenamiento molecular. Pero ese ordenamiento molecular con el tiempo tiende a disociarse de nuevo. Y se plantea que a partir de las 48 horas ya esa agua pues tiende a entrar paulatinamente en un nuevo desorden molecular. Por eso es que no se pone el imán, o sea, el magnetizador, no se pone la entrada del agua a un depósito, sino a la salida del agua del depósito hacia el consumo, ya sea de la persona, del animal, del riego. Porque el agua, si entra al depósito con un tratamiento magnético, ya a partir de las 48 horas, pues va a ir perdiendo esas propiedades que le confiere ese tratamiento magnético. Entonces, por eso es que decimos que sí es muy importante tener en cuenta estas características. Hay mucha literatura al respecto. Se puede buscar en internet bastante literatura como tal, pero lo mejor que podemos hacer es empezar a experimentar con esto. ¿Con qué? Con una cinta magnética, con pequeños imanes, puede ser de tierra enrarecida, de neodimio, con los imanes estos que generan, digamos, las cocinas estas antiguas, los hornos de microondas también que tienen dos imanes
que son bastante potentes, estos imanes que tienen los hornos de microondas, estos que se rompen, que se desechan, con imanes que se pueden, algunos se compran, hay tiendas que venden estos imanes, ¿no? Empezar a experimentar con eso. En la agricultura, ponerle entonces a una conductora que nos va a llevar una manguera, le regamos con la manguera de agua, acá le ponemos a esa manguera un imán para que el agua pase por ahí. Y si queremos experimentar y ver el resultado, pues hacemos dos cosas. Ponemos un cantero y a ese cantero siempre lo voy a regar con agua tratada y al otro cantero sencillamente le voy a quitar el imán a la manguera cuando vaya a regar el otro cantero y voy a ver el resultado que voy a tener en uno y en otro. Un poco para convencerme de qué cosa es mejor, ¿no? Y es muy importante también tener en cuenta los beneficios para el ser humano, para la salud humana, que tiene consumir agua tratada magnéticamente. Muy importante porque evidentemente tienen muy buenos beneficios para la salud humana. Y es muy sencillo darle tratamiento magnético al agua. Hay una de las participantes que estuvo trayendo también una de las preguntas que tuvo una condición de cáncer, fue paciente de cáncer y tiene fibromialgia. ¿Hay algún tipo de imán que le puedas recomendar para magnetizar el agua? Bueno, los imanes para darle tratamiento magnético al agua, y fíjense que yo nunca digo magnetizar el agua, por el hecho de que el agua no se magnetiza, es tratamiento magnético al agua. No es lo mismo magnetizar el agua que darle tratamiento magnético. Porque con el tratamiento magnético no se magnetiza el agua, sino que con el tratamiento magnético el agua adquiere un grupo de propiedades físicas que son inherentes a la capacidad propia del agua como tal, adquiere un grupo de propiedades físicas que con el tiempo las pierde, porque esas propiedades físicas las adquiere por un ordenamiento de las moléculas del agua al circular, que están en un desorden molecular, y al circular por el campo magnético adquieren ese ordenamiento y eso le propicia esas propiedades físicas que están bien explicadas en el taller. Entonces, los imanes para darle tratamiento magnético al agua son imanes de baja cantidad o concentración de Gauss. Está entre 1200 y 3000 Gauss. Son imanes sencillos, no tienen que ser electroimanes con grandes potenciales, 12.000 Gauss. Hay imanes pequeños que tienen hasta 12.000 Gauss, pero realmente el agua no necesita esa gran potencia del imán porque ella recibe ese mismo tratamiento magnético, lo recibe un agua que esté circulando por una conductora, digamos, no sé, de 2 pulgadas. Le ponemos dos imanes de 1000 Gauss, 1200 Gauss por acá y otro por acá, ¿no? Se los ponemos a ambos lados a una conductora de PVC de 2 pulgadas de diámetro y como se crea ese campo magnético que interactúa entre los dos imanes, o sea, tienen que interpolarse los campos magnéticos, pues al circular el agua por ahí va a adquirir esas propiedades. Si pones uno de 12.000 Gauss por aquí y otro de 12.000 Gauss por acá, pues el agua que circula va a adquirir las mismas propiedades que si tiene 1200. Por eso decimos que los imanes de neodimio, imanes de tierra enrarecida, de 1200 a 3000 Gauss son suficientes para darle tratamiento al agua, ya sea para consumo humano, para las conductoras, para riego. Bueno, gracias, Medardo. Esta ha sido la última pregunta del taller 11, que es sobre bioenergías. Y vamos a pasar entonces a lo que son las preguntas y respuestas del taller 12. Fue el último taller ofrecido. Vamos a estar subiendo la presentación. Ahora sí, estamos con el taller 12, hortalizas aromáticas medicinales y la salud humana, preguntas y respuestas. Pregunta número 1, ¿existe información de las enfermedades como consecuencia de alguna de las plagas que atacan a las plantas tropicales comestibles? Bueno, el concepto de plagas agrícolas es bastante amplio. Por lo general, las plagas agrícolas solo causan daño a los vegetales. Tanto las fitófagas, que son aquellas que comen, las larvas que comen los vegetales, causan un daño físico, ¿no?
disminuye el volumen de los vegetales, como las parásitas, que también van a parasitar los vegetales, van a causar un daño. Pero en estos casos, tanto las fitófagas como las parásitas, por lo general son inocuas para animales y para el ser humano. Ahora, hay que tener en cuenta también que existen plagas que pueden ser vectores de enfermedades en los humanos. Por ejemplo, hay plagas de almacén, los roedores, las ratas, los ratones, son plagas, se consideran plagas. Plagas en el campo porque también hacen daño a la agricultura, daños a cultivos agrícolas. En la caña de azúcar hacen mucho daño las ratas como tal. También a muchas hortalizas le hacen daño los roedores. Y los roedores sabemos que son vectores de la leptospira, o sea que causan leptospirosis. Hay otras plagas, por ejemplo, las babosas, los caracoles, que son capaces de transmitir la salmonela, que también es una enfermedad que puede causar enfermedades a las personas, ¿no? O sea que hay que tener en cuenta qué tipo de plaga y qué tipo de daño le causa a los vegetales. Sí hay información de algunas enfermedades en los seres humanos causadas por plagas, y pongo estos dos ejemplos, hay más también, por vectores que son plagas agrícolas que pueden causar estos daños. Pero no es en la mayoría, son minorías, porque hay muchos tipos de plagas que solamente le causan daño a los vegetales. Pero usted puede consumir ese vegetal. En el caso de la fitófaga, si se come una parte de la hoja, usted puede comerse la otra parte de la hoja. En el caso de los parásitos como los hongos, no le causa ningún daño a usted que se coma una hoja de una lechuga que tiene algunas manchitas o que está afectada por una enfermedad fungosa. O que usted vaya a comerse un tomate que quizás no lo ve, pero tiene algunas manchas también en la superficie, porque tiene también otra enfermedad, otro hongo que ha atacado la planta. En ese caso puede ser la alternaria, por ejemplo, ¿no? En el caso de la lechuga puede ser la cercospora. O sea que en estos tipos de hongos no causan enfermedades y transmiten enfermedades a los seres humanos ni a los animales. Pero sí, repito, hay algunos animalitos que se consideran plagas que pueden transmitir, ser vectores de enfermedades humanas. Me da y un poco el concepto de que un alimento que tiene algunas deficiencias nutricionales, pues va a ser más susceptible al ataque de plagas. Y a veces uno escucha el concepto que un cultivo que ha sido nutrido, o sea, que tiene una nutrición perfecta, con una densidad, es mucho más difícil que una plaga pues lo ataque. Y pues ese cultivo se puede decir que también pues, te va a proveer una nutrición más completa que va a evitar el desarrollo de enfermedades en el ser humano. No sé qué analogía o qué análisis puede hacerle ese comentario. Bueno, en ese caso, ese concepto es válido también para todos los seres vivos. O sea, los vegetales, al igual que otros seres vivos, en la medida en que tengan una salud nutritiva mejor, o sea, que estén bien nutridos, que estén bien alimentados, que estén bien desarrollados, ese desarrollo y esa alimentación hace que se desarrollen más los potenciales de defensa naturales que tiene ese ser vivo, sea vegetal o sea animal. Por eso es que una buena alimentación es garantía de una buena salud, tanto en vegetales como en animales. ¿Qué sucede con las plantas cuando tienen deficiencias nutricionales o exceso también de algunos elementos nutritivos? Que cambian, hay una transformación en los elementos que metaboliza la planta. Digamos, una planta, una hortaliza con un exceso de nitrógeno es más susceptible
al ataque de plagas fitófagas, o sea, de plagas que van a comer las hojas, que se alimentan de las plantas. ¿Y esto por qué? Porque las hojas son más suculentas, porque ese exceso de nitrógeno hace que se produzcan más azúcares en las hojas, o sea que hay una conversión en mayor proporción, porque la hacen más apetecible para un grupo determinado de plagas. Y eso, en algunos momentos, no sé, en estos talleres quizás no lo mencionamos, pero en algunos otros cursos sí, nosotros hemos hecho este experimento. En el centro de un campo de crucíferas hemos marcado 2 por 2 metros, un cuadrado de 2 por 2 metros, eso es 6 por 6 pies, y esas plantas de ese cuadrado le hemos hecho tratamientos con fertilizantes químicos y con excesos de nitrógeno. Esas plantas han crecido casi entre un 18 y un 22% más que el resto del cultivo alrededor, y han tenido más de un 70% de incidencia de plagas comparadas con las que están alrededor. Y fíjense que las plagas han tenido que pasar por las otras plantas, porque lo hemos hecho en el centro del campo, no en un borde. Las plagas han tenido que pasar por encima de todas las otras plantas del campo para ir a esas que están en el medio. O sea que son más atraídas por esas. Y es precisamente porque se desarrolla en el proceso ya de metabolismo de los vegetales, pues se incrementan un grupo de sustancias orgánicas que son más apetecibles para los insectos y que también son más susceptibles, digamos, a enfermedades fungosas, porque la superficie, por ejemplo, de las hojas es más, las células que cubren la superficie de las hojas son más susceptibles al ataque de hongo, tienen mayor cantidad de azúcares, por ejemplo, su tejido celular es más fino, los espacios, los estomas, que son los orificios por donde penetran, donde se oxigena la planta, ¿no? Esos estomas son mayores cuando tiene ese mayor desarrollo las hojas como tal, y entonces hay mayor susceptibilidad. Esto mismo pasa a los seres humanos con la alimentación. Un ser humano desnutrido es susceptible en más de un 80% a diversas enfermedades que un ser humano con una buena nutrición. Por eso es que realmente, por eso es que se dice como un eslogan, pero es una realidad. La mejor medicina preventiva es una adecuada alimentación. Medardo, había mencionado las algas para condimentar en el taller y está preguntando, ¿verdad? Una de las preguntas es si el sargazo se pudiese utilizar como una de esas algas o si son peligrosas. Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que existen una gran diversidad de algas y que normalmente le llamamos sargazo a una cantidad de algas. No está determinado este sargazo. Por lo general, en muchos lugares le llaman sargazo a una amplia diversidad de algas que llegan a las costas. Le llaman sargazo a una alga de hoja larga, estrecha y larga, verde. Esas son algas clorofíceas, poseen cloroplasto y también realizan fotosíntesis, fijan ¿cómo se llama? Carbono atmosférico. Son muy importantes esas algas que se están perdiendo también porque las contaminaciones de los mares y océanos están perdiendo, están pues desapareciendo estas algas. Hay otras algas que no son clorofíceas, que tienen otros pigmentos, son más rojizas. Hay otras algas que parecen planticas con muchas bolitas y generalmente le damos sargazo a muchas de estas algas. Dentro de las algas también existen algunas especies venenosas. Hay una alga que acá en nuestra región se llama manzanilla. Estas algas tienen un componente, ellas procesan, metabolizan un componente que es un veneno para los peces. Y vienen entonces los peces más pequeños que se alimentan de algas y cuando comen estas algas, pues se afectan su capacidad de movimiento, hacen movimientos más desordenados y esto es típico para los peces voraces. Vienen entonces
los peces que se alimentan de peces más pequeños, estos peces que son depredadores, y todos estos pececitos que tienen esas características son más fáciles de comer. Y cuando se comen a estos peces, pues también se transmite este veneno. Y hay ocasiones que ese veneno, que es un alcaloide, que causa una enfermedad que se llama ciguatera, pues cuando nosotros consumimos peces que tienen que tienen este alcaloide, podemos adquirir la ciguatera. Y esa ciguatera hace daños realmente bastante importantes a la salud humana. Por eso digo que sí hay algas que se pueden consumir, pero no podemos decir que el sargazo puede ser una de esas algas, porque generalmente se le llama sargazo a una amplia variedad de algas. Las algas que se pueden consumir son algas clorofíceas, que en muchos casos forman parte de eso que llamamos sargazo, pero no son las únicas que se le da ese nombre como tal. ¿Querías añadir algo, Salvador, sobre el tema? No, realmente yo creo que en Puerto Rico vemos muchas las que tienen las bolitas. Por lo menos esas son las que yo estoy acostumbrado a ver en las costas. ¿Qué nos dirías sobre esa en particular, esa especie de sargazo? No son comestibles. Esas no son comestibles. Sí se pueden extraer, se pueden hacer un proceso de enjuagar para quitarle un poco, disminuir la concentración de sal, y se pueden procesar para abonos orgánicos, incorporar los abonos orgánicos porque tienen un alto contenido de mineral. Tienen alto contenido de minerales y van a mineralizar los abonos orgánicos. Son muy importantes, o sea, pueden ser muy importantes, después se secan, ¿no? Después que se secan, se pueden molinar e incorporar los abonos orgánicos de tipo de alga, pero no son comestibles para los seres humanos. También hace poco alguna de las fincas escuché que estaban probándolo para dárselo al ganado, porque sí se lo estaba comiendo. Sí, las clorofíceas sí, pero tampoco estas bolitas se le dan al ganado. Esa otra que es una hoja larga, son hojas largas, eso que llegan también, que van sobrenadando también en las aguas costeras y que a veces invaden las playas, esas hojas largas, esas sí se le puede también, disminuyendo la concentración de sales, pues se le puede aportar al ganado también. Sí, que sería entonces hierbas marinas, no el sargazo, que ya es un alga roja. Serían las hierbas marinas las que te recomiendo. Sí, generalmente las verdes, las que son, las que tienen cloroplasto, que hacen el proceso de fotosíntesis. La tercera pregunta, creo que oí que hay algunos vegetales que son nocivos. Nocivo es que nos hacen daño. Sí, el término nocivo significa eso, que son dañinos. Algo nocivo es algo que nos hace daño. Hay vegetales que pueden ser dañinos para los seres humanos y los animales, y también que pueden causar daño o repelencia a otros vegetales. Por ejemplo, en el reino vegetal existen plantas venenosas, plantas que en algunos casos el látex, o sea, la resina de esa planta, en algunos casos las culturas precolombinas la utilizaban para envenenar las flechas. La punta de la flecha la untaban con el látex de unas plantas específicas, y esas flechas causaban heridas mortales, porque las personas podían no morir por el impacto de la flecha, pero sí por la contaminación con esa sustancia venenosa, ¿no? Hay otras plantas, digamos, por ejemplo, que tiene secreciones que son muy urticantes y que hacen daño, crean una dermatitis por contacto a veces bastante intensa. Hay personas que son muy también susceptibles. Es el guao. Esto es una planta también muy característica, no es un árbol de crecimiento alto, pero una planta muy característica, con hojas de color verde, carmelitosas, verde por el haz y un poco carmelita por el invés, hojas de borde dentado, hojas pequeñas, que es muy urticante, repito, y puede causar daños. Hay otras
plantas que pueden causar daño, la ingesta, o sea, su consumo tanto a animales como a seres humanos. O sea que en el reino vegetal no es una inmensa mayoría, no es mayoritario los vegetales dañinos, pero sí existen vegetales que pueden ser dañinos su consumo y también dañino su contacto. La última pregunta sobre el tema 12, ¿es posible, bueno, sería la penúltima, esta sería para Salvador, ¿es posible comprar en Para Naturaleza algunas de las plantas mencionadas durante estos talleres? Para ver si Salvador nos puede hablar un poquito de lo que son los viveros de Para Naturaleza. Sí, la organización tiene 5 viveros alrededor de la isla. Hay uno en Fajardo, uno en Río Piedra, otro en Barranquita, uno en Manatí y otro en Ponce. Pero usualmente producimos árboles y arbustos nativos. Entre ellos, pues hay algunas especies nativas como el corazón, la guanábana, hay a veces mamey, caimito, no en grandes cantidades, pero algunos de nuestros viveros suele producir algunas de estas especies. Y especies que se pueden utilizar para reforestar la finca, para hacer un seto vivo, una cortina rompeviento en la finca. O sea que sí puede ser útil los viveros que tenemos, pero no necesariamente para especies de hortalizas vegetales. Eso pues ya les referiría a otras empresas como Desde Mi Huerto, que muchos pues la conocen. Pero depende de lo que estén buscando. Gracias, Salvador. Y la última pregunta, ¿cómo se bajan los certificados? Parte de verdad de los talleres, al inscribirse Para la Naturaleza, ustedes estuvieron completando una cuenta, ¿verdad? Creando una cuenta en la plataforma y les voy a estar mostrando cómo pudiesen entonces bajar esos certificados una vez ya estén registrados en la cuenta de Para la Naturaleza, que esa es la página web. Les voy a estar compartiendo la pantalla para que ustedes puedan entonces ver cómo accesar la cuenta. Pueden verla. Okay, van aquí al buscador paranaturaleza.org. Van a ir a esta parte donde dice mi cuenta. Y van a estar entrando su correo electrónico y su contraseña. Le dan entrar. En caso de que ustedes no recuerden su clave, pues deben ir directamente, ¿verdad?, a las opciones que les ofrece el sistema para que puedan recobrar su clave o su correo electrónico. En esta parte ustedes van a ir a la derecha donde ven mis talleres. Y le van a aparecer los talleres donde estuvieron participando con un PDF. Por ejemplo, este fue parte de los talleres a las comunidades 1 y estos son ya los talleres a las comunidades 3. Aún nos encontramos en el proceso de subir muchos de los certificados para que les aparezcan aquí visibles como un documento de PDF. Los vamos a estar trabajando, ¿verdad?, durante estas próximas semanas. Si ustedes les urge poder tener esa certificación donde, ¿verdad?, se certifiquen las horas verdes, horas contacto de lo que son los talleres a las comunidades 3 de Para la Naturaleza, pues vamos a estar también a través del correo electrónico de info.agroecología@paranaturaleza o pln.org enviando, ¿verdad?, cartas certificadas, pero les, ¿verdad?, pedimos un poquito de paciencia para que puedan entonces recibir sus certificados y poder, ¿verdad?, presentarlo en cualquier lugar que sea necesario. Quiero agradecer a el ingeniero Medardo Naranjo por estas 12 sesiones del curso de agroecología aplicada de Para la Naturaleza, ¿verdad?, que fue gracias a la coordinación de Salvador Coleman Tío, quien estuvo coordinando todos estos talleres junto con el ingeniero Medardo Naranjo y el apoyo, ¿verdad?, de muchas comunidades.
Les recordamos que todos los talleres los pueden buscar a través de las redes sociales, en Facebook y en YouTube, donde ya están publicados. ¿Algo que quieran ¿verdad? añadir en el cierre? Bueno, agradecerles a ustedes. El agradecimiento a Medardo por todos esos conocimientos exhaustivos que ha compartido con nosotros durante estos últimos meses. Y mucho antes, porque hemos estado haciendo muchos otros cursos con Medardo, algunos dirigidos a los agricultores, otros dirigidos a la comunidad, pero siempre un placer escucharte. Estoy seguro que el público está muy agradecido de los conocimientos que has compartido, y vamos a seguir compartiendo con otros cursos que vamos a hacer en los próximos meses, de temas más orientados, temas más específicos, como el manejo agroecológico de café y de cacao en la finca. También vamos a hacer un curso próximamente de producción de bioinsumos dirigido a productores. Pero nada, vamos a seguir en conexión. Así que gracias, Medardo, y gracias, Ivette, por tu moderación excelente de estos talleres. Por mi parte, agradecerle a ustedes dos, que han sido el alma organizadora de estos talleres. Ivette, con la profesionalidad que has desarrollado y lo ameno que has hecho estos talleres como tal, la organización de ellos, la gran ayuda que nos ha dado para poder llegar a la mayor cantidad posible de compañeras y compañeros interesados en estos temas. Pues a ustedes gracias, decirles que pueden seguir contando con mi modesta experiencia y conocimiento para compartirlo, en función de que cada cual pueda asumirlo y sumarlo a su conocimiento y emplearlo para mejores resultados no solamente en la producción agrícola, en la producción de alimentos, sino mejores resultados en la forma de vida. Porque interactuar, sembrar, producir, cosechar, cultivar, todo eso nos hace mejores seres humanos, evidentemente. No quiero decir que los agricultores sean los únicos buenos seres humanos, nada de eso, ¿no? Pero sí tengo como experiencia, y sí tengo muy, muy adentro, que realmente cuando se trabaja la tierra, cuando se trabaja en esos entornos naturales, cuando pues nos libra ese contacto con la naturaleza, nos libra de muchas presiones, de muchos niveles de estrés, nos hace sentir mejor. Y si nos sentimos mejor, somos mejores también. A todos los que han llegado estos cursos, que no se detengan ahí, que sigan experimentando, que sigan buscando respuestas a las miles de preguntas que seguramente se han generado y que no se contestan con esto que les ha llegado, ¿no? Que sigan buscando respuestas, y que las que no encuentren y consideren que el contacto con nosotros puede ayudarlo a resolver, no se limiten a este sistema. Tienen nuestro contacto directo en el WhatsApp. Salvador e Ivette están en plena disposición también de hacerle llegar a que no tenga nuestras direcciones de correo, de contacto de todo tipo, porque nosotros siempre estaremos dispuestos a seguir compartiendo, a seguir intercambiando y a seguir ayudando, y sobre todo ayudándonos, porque a mí me retroalimenta mucho saber que estas cosas pueden emplearse para bien, y que haya personas que a partir de estos conocimientos que hemos compartido puedan tener una vida más saludable, puedan hacer una mejor familia y puedan sentirse mucho mejor. Eso es lo que nos reconforta. Muchas gracias a ustedes y estamos a la orden. Gracias, Carlos, por, además de tu conocimiento, tu sabiduría. Bueno, pues muchas gracias, y cerramos este curso de agroecología familiar y comunitaria con este video. Vamos a estar comunicándonos con ustedes a través de correo electrónico también, para conocer su retroalimentación sobre los mismos. Así que buenas tardes.